Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles la palabra del día, el mensaje del día, deseando de que la palabra ah, traiga libertad, traiga vida para las personas que escuchan, que pueda ah, crear, manifestar. La palabra de Dios tiene la capacidad de crear, de manifestar. Todo lo que vemos en el mundo ahorita es creado por la palabra de Dios. Las cosas visibles e invisibles existen por la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Todo en la tierra tiene expira, pero la palabra de Dios permanece, y la palabra de Dios es la que nos mantiene, la que nos orienta, que ese es el Espíritu Santo, es la palabra, el Espíritu de verdad, es la palabra de Dios. Es bello poder hablar de la palabra, oír de la palabra, y entonces por eso es que traigo este mensaje, para que la palabra pueda hacer una obra en tu vida, pueda darte vida en medio de las situaciones difíciles del mundo. Ahora vamos a hablar de Juan, el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, el que se llamaba el discípulo amado de Cristo. Confiaba en el amor de Jesús hacia él, no tanto en el amor de él hacia Jesús, sino que él confiaba en él. Él se gloriaba en el amor de Jesús hacia él, y esa es una buena característica, de gloriarse en Cristo, de gloriarse en su fidelidad, en su amor por nosotros, en su fidelidad por nosotros, en saber de que Él está haciendo lo imposible para que nosotros nos mantengamos firmes. Entonces la gloria se la lleva Él, no nosotros. Entonces Juan, vamos a hablar de Juan. Yo quisiera que pudiéramos ver la diferencia entre la iglesia que estaba en Jerusalén y las enseñanzas de Pablo, porque conforme uno lee el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que habían dos. Pablo era nuevo, él era judío de judíos, fariseo de fariseos, lo vimos ayer en el video de ayer. Pero Juan, Pedro, Jacobo, básicamente era el hermano físico de Jesús. María tuvo a Jesús por el medio del Espíritu Santo, cuando ella era virgen, sin conocer a José. Dios puso a Jesús en su vientre, engendró a Jesús en María, a través del Espíritu Santo. Pero una vez que Jesús nació, tuvo hermanos, tuvo más hijos, y inclusive creo hermanas también, con José. Estos eran naturales, eran hijos naturales de María y José. Jacobo era uno de ellos. Cuando él creció con Jesús, ya que Jesús era el primero. Los demás, Jacobo era, no sé cuál sería de la edad de Jacobo, pero Jacobo no creía en Jesús. Antes de que cuando Jesús estaba en la tierra, no creía en Jesús. Pero un momento después, cuando Jesús resucita, él muere y resucita a Jesús, y saber qué haría, que convenció, y ahora ya Jacobo creía en Jesús. Creía en Jesús como su Dios, como su Salvador. Como judío que era, ya creía en Jesús. Entonces ahora la iglesia, que cuando Dios usa a Pedro, y en Pedro empieza a hablar de Jesús, a hablar de la experiencia con Jesús, empiezan a convertirse judíos bastantes. En el primer discurso de Pedro, cuando son llenos del Espíritu Santo, dice que se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas en un día, cuando descendió el Espíritu del nuevo pacto. El Espíritu del nuevo pacto descendió,
Se convirtieron 3,000 personas del judaísmo, de la ley de Moisés, a Cristo, a creer en Cristo como su Dios, como su Salvador. Recibieron vida. Y entonces no solo esa, hubo esa conversión, empezaron a hacerse conversiones de tal manera que se estableció la iglesia de Jerusalén, que eran básicamente judíos convertidos a Cristo, creyendo en Cristo. Y entonces esta iglesia, de ahí era de alguna manera Jacobo, Dios lo puso como cabeza de esa iglesia. Ha de haber sido tremendo Jacobo para que fuera el líder de la iglesia. Pedro, Juan, todos los demás apóstoles terminaron siendo lo que le llaman ancianos de la iglesia de Jerusalén. Solo para darnos el calibre. Entonces, en la carne, ha de haber sido por algo Pedro y Juan aceptaron ser ancianos de la iglesia, y Jacobo líder de la iglesia de Jerusalén, porque tenía peso ser hermano físico de Jesús, y ahora ellos creían en Jesús como su Dios y su Salvador. Entonces tenía peso. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, vemos que después llega Pablo a la escena, llega tarde a la escena, se convierte a Cristo también después de tener esa experiencia de luz que lo envuelve en el camino de Damasco. Y entonces ya Pablo se convierte a Cristo, ya no persigue a los judíos mesiánicos como Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, sino que ahora Pablo también cree en Jesús. Y empieza su crecimiento espiritual, y vemos como Pablo sobrepasa a todos los apóstoles. Y la razón por que Pablo pasa a los otros apóstoles y esta es la clave. Aquí se marca la diferencia entre los apóstoles de Jerusalén, los ancianos y el líder Santiago, con Pablo. ¿Por qué Pablo sobrepasa? Porque Pablo no mezcla la fe en Jesús con las obras de la ley de Moisés. O sea, Pablo abandona la ley de Moisés y se entrega a Jesús, a la fe en Jesús, y hace proezas. Por eso hace proezas, porque descubre la voluntad de Dios, la verdadera voluntad de Dios. No era la ley de Moisés. Si la ley de Moisés fuera algo que verdaderamente cambiaría el mundo, Dios no hubiera enviado a Jesús. Pero Dios sabía de que lo único que puede cambiar al mundo, transformar al mundo, restaurar al mundo, es la venida de Jesús. Entonces Jesús viene, toma cuerpo, entrega su cuerpo, sufre, entrega su cuerpo, derrama su sangre como un sacrificio para nosotros. Entonces ahora, por medio del cuerpo de Cristo, podemos acercarnos a Dios. Entonces no se puede mezclar. Son pactos diferentes. La ley de Moisés es gobernada por mandamientos, tablas de piedra, la ley escrita en las piedras. El pacto de Cristo es por su cuerpo, por su sangre, por su espíritu. Es pacto diferente al pacto de ley. Entonces Pablo entiende bien eso. Como judío que era, entiende bien eso. Ayer vimos en la revelación de Jesús, vimos como Pablo, la credencial que Pablo tenía en el judaísmo era exquisita. No conocía de Jesús, pero era judío, era buen judío. Mientras tanto, los otros apóstoles como Pedro no era un judío. Pedro era un judío secular, porque antes que Jesús viniera a Pedro era un pescador. No se dedicaba a leer el Torah. No era una persona de que leía la ley de Dios y se pasaba leyendo la ley. No, Pedro era un judío secular. Iba
quizás iba los sábados a la sinagoga y oía de la palabra de Dios, pero no era una persona que se dedicaba a la palabra de Dios. Pedro se dedicaba a pescar. Jesús lo llama. Una vez que Jesús empieza a discipular a Pedro, entonces Pedro llega a ser alguien grande en Dios. Pero mientras, Pedro no. Juan no sé exactamente lo que hacía. Creo que Juan sí tenía influencia con los líderes del judaísmo en el tiempo de Jesús. De Mateo no era un buen judío. Mateo era un traidor. Mateo era un traidor porque colectaba los taxes. Taxiaba a sus mismos hermanos judíos. Entonces no era considerado un buen judío. Pero una vez Jesús empieza a discipularlo, Mateo es alguien grande en Dios. Ahora, la iglesia de Jerusalén mezcló la ley de Moisés con la fe en Jesús. Y eso es lo que no permite que ellos, con la experiencia, aunque tenían más experiencia que Pablo con Jesús en la carne, no crecieron como Pablo creció. Pablo los pasó en su conocimiento de Cristo, porque Pablo abandonó la ley y abrazó a Cristo. Entonces es importante seguir el ejemplo de Pablo en ese caso, de abandonar la ley, no volver a la ley, sino porque la cuestión, el punto no está entre Jesús y el mundo. No. El punto está entre Jesús, creer en Jesús, o la ley de Moisés. Entonces, entre más te acercas a la ley de Moisés, dice Pablo que es un velo, entonces, que te tapa y no puedes ver a Jesús. La ley es un velo que te ciega y no puedes ver a Jesús. Y eso es un problema. Por eso dice que cuando tú crees en Cristo, dice Pablo, el velo de la ley. La ley es el velo que no te permite ver a Jesús. Entonces, cuando tú crees en Cristo, el velo es quitado, entonces puedes ver a Jesús. Entonces, la cuestión aquí, la clave es para tu crecimiento espiritual, es creer en Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en su espíritu, y abandonar la ley de Moisés. Esa es la clave, porque cuando tú entre más crees en Jesús, más vas a estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es la ley de Moisés. La voluntad de Dios es Jesús, es su Hijo. Por eso Dios dijo en el monte de Sinaí, en el monte de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés, que representa la ley, y los profetas, Elías era una gran persona, grande en los profetas. Los dos aparecen. Dios dice, no quita a los Moisés y Elías, y dice, oídlo a él. Entonces él es al quien tienen que oír. Entonces Dios enfoca el nuevo pacto, no el antiguo pacto. El antiguo pacto tenía gloria temporal, ha pasado mucho tiempo, ha mantenido un velo. Y ahora en el nombre de Jesús quitamos ese velo para Israel, quitamos ese velo para que puedan ver a Cristo y aceptarlo. Entonces ese velo es la ley de Moisés. Entonces dice Pablo, cuando ese velo es quitado, entonces ellos ven a Cristo. Y eso lo hace el Espíritu de Cristo, es el Espíritu que le llaman el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Es el Redentor, el que nos redime de la maldición de la ley. Es el Espíritu Santo. Entonces, ayer me puse a leer las cartas, epístolas de los apóstoles de Jerusalén, Santiago, Juan, Pedro. Y entonces, inclusive en Pedro estaba viendo, como dice, por medio de su cuerpo,
por medio de la carne de Cristo nos podemos acercar a Dios. Qué enseñanza también. Es lo mismo que Pablo habla. Los dos hablan lo mismo en ese aspecto de que la importancia de Jesús, de su cuerpo, de su sangre, de su Espíritu Santo. Pero lo que marca la diferencia es la mezcla. Si a Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos mezclaron la fe de Jesús con la ley. Entonces, a querer guardar las dos cosas no se puede. No se puede agradar a dos señores. No se puede agradar al esposo del que es la ley y al esposo que es Jesús, la gracia de Dios, el amor de Dios. No se puede. Tienes que divorciarte de uno y casarte con el otro. Y de la manera que lo haces legal es muriendo en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Juan habla de eso y lo compara con agua. Y la agua básicamente es el bautismo en la muerte de Cristo. Por eso ahí cuando nos morimos en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su carne, por eso es importante la carne. No solo enfatizar la sangre, las dos cosas. Es más, ahora vamos a ver por qué es importante las tres cosas. Porque las tres cosas son lo que significa el nuevo pacto. Es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo. Tres cosas. Entonces, que gobiernan el nuevo pacto. No hay espacio para Moisés, no hay espacio para las leyes escritas en tablas. Ese es otro sistema, ese es otro. Jesús cumplió todo eso. Dice que la meta de ese sistema de Moisés apuntaba hacia Jesús. Todo lo que hacían en el Antiguo Testamento era un crédito. Los sacrificios de los animalitos era un crédito para que cuando Jesús viniera, Él pagara de una vez la deuda. Entonces, por un sacrificio. Y es importantísimo Cristo, porque por medio de Él todo ha sido creado, invisible e visible. Es la palabra de Dios. Por eso haces bien a agarrarte de Cristo, agarrarte de su cuerpo, agarrarte de su sangre y agarrarte de su espíritu. Entonces, Juan hace un buen trabajo en ese pasaje y por eso quiero leértelo. Dice dos lados: el lado de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, los apóstoles de la circuncisión de los judíos que querían convertir a los judíos a Cristo, y hicieron buen trabajo porque convertían. Pedro, era increíble como Dios lo usaba a Pedro, convirtiendo a judíos que creían en la ley de Moisés, pero a la misma vez, después de su convertimiento, pensaron que era buena idea guardar la ley de Moisés, y eso fue lo que los detuvo. Entonces yo estoy en el lado de Pablo. Yo como gentil me identifico mucho con Pablo. Respeto el judaísmo que Pablo tenía antes de ser cristiano, de creer en Cristo. Yo creo en que lo que él habla es fiel, de que verdaderamente era un judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Yo creo en lo que hablé ayer, y por eso me alineo con Pablo. Pero a la misma vez, eso es la palabra de Dios, y básicamente beneficia, confirma, y media vez puedas dividir la palabra de verdad, como dice Pablo a Timoteo: divide la palabra de verdad, puedes crecer. Entonces, si estás empezando, lee las cartas de Pablo, y una vez que crezcas, que entiendas, ya puedes empezar a ver a los demás apóstoles, porque los demás apóstoles tenían este problema: la mezcla entre la ley de Moisés y Cristo. Acuérdate que Jacobo no creía en Cristo antes de que él vivía con Cristo en lo terrenal. Era su hermano. Vivió más de 30 años, aproximadamente unos 30 años con Jesús, siendo familia de Jesús. Pero marca la diferencia. Pablo
abraza a Jesús y abandona la ley. Los demás apóstoles de Jerusalén abrazan a Jesús, pero también abrazan a la ley. No quieren soltar la ley. Y eso ocasiona problemas en su crecimiento. E inclusive Pablo llega a decir que es un cristiano débil. Y yo hice una enseñanza de eso. Está en mis videos, lo puedes ver. Pero vamos a ver a Juan, vamos a ver la palabra de Dios. Dice, este es el que vino, dice Juan 1, 5, 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, acuérdate Juan 1:14. El Evangelio de Juan 1:14. Juan dice, la ley vino por Moisés, pero gracia y verdad vino por Jesucristo. Entonces, la gracia de Dios es el cuerpo, la carne de Jesús y la sangre. Las dos cosas son importantísimas. Jesús no dijo, este es mi pacto, mi sangre solamente. No, él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El nuevo pacto es por su sangre, la clave es su sangre. Su sangre es bien importante, pero el cuerpo también. Y ahorita vamos a ver cómo el Espíritu es importantísimo también. Son tres cosas que dan testimonio de Dios. Es Juan dice el agua, pero a lo que está diciendo, lo que se refiere Juan aquí con el agua no es porque dicen los científicos que nuestro cuerpo, nuestra carne es un gran porcentaje hecho en agua. O sea que nosotros estamos compuestos por agua, bastante. Por eso es que requerimos mucho tomar agua. No podemos sobrevivir sin agua porque nuestro cuerpo está hecho de agua. Y por eso Juan hace la analogía, dice agua y sangre, refiriéndose cuando Jesús, por eso hace el énfasis, cuando Jesús lo apoyaron con la lanza y salió agua y sangre. Eso es lo que Juan quería enseñar, en la importancia de la agua, de la sangre. Pero el agua, lo que Juan estaba enseñando aquí, el agua es el bautismo. Es el bautismo que nosotros tenemos en Jesús cuando morimos al pecado, a la ley del pecado y a la muerte. Morimos en Cristo. Él es el agua, pero el agua es su cuerpo. Es su carne. Entonces lo importante para Juan, dice, es la carne y la sangre y el Espíritu que da testimonio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces esas tres cosas son importantísimas. Entonces lo que Juan habla es, el agua es el bautismo. Entonces el agua y la sangre representan la gracia y la verdad. Por eso yo puse en el título de esta enseñanza agua y sangre, como para decir estas dos cosas son la misma, y espíritu, para mostrar de que agua y sangre es la gracia, es la carne y la sangre de Jesús, y espíritu, la verdad. Entonces gracia y verdad vinieron a través de Jesús, no fueron a través de Moisés. Había verdad en Moisés, porque había respaldo, había espíritu de Dios, pero no era lo primordial del pacto. No era la gracia y la verdad. Era muerte, era mentira, era parte de las tinieblas. O sea, no era lo genuino, la voluntad de Dios. Entonces no se pueden mezclar. Y es por eso de que Pablo logra crecer más que los otros apóstoles y sobrepasa a los apóstoles en su experiencia con Cristo, porque Pablo abandona la ley y abraza a Jesús. Y Pablo enseña eso también. Pablo enseña que nosotros morimos. Dice, por eso le dijo a los Gálatas, yo estoy crucificado con Cristo Jesús. Ese es el agua, ese es el bautismo, morir en Cristo. Morir en su cuerpo, morir en su carne. Y
la sangre que nos redime, la sangre que nos compra, la sangre de Cristo, que nos perdona nuestros pecados, que nos quita nuestros pecados. Esa es la sangre de Cristo. Y el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu, dice Pablo, es el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida. Por eso es cuando tú vienes al Evangelio. El Evangelio es vida. Es vida. No hay muerte en el Evangelio. No hay muerte en Jesús. Jesús no hay muerte. ¿Por qué? Porque Él es vida. Él es lo que mantiene al mundo, lo que le da vida. Por eso miras tú, aunque una persona no crea, cómo crece, cómo es bendecida, cómo tiene bendiciones. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que está dando. Pero llega un momento donde las personas son probadas, llegan pruebas. Entonces todo eso es parte. Por eso es que Jesús dijo: yo he venido no para juzgar al mundo, sino para salvar, para rescatar. Porque va a llegar un momento donde nosotros necesitamos un rescate. Y entonces cuando tú haces la fortaleza de tu carne, de tus riquezas, o haces otra fortaleza, la sabiduría, el conocimiento, entonces tú haces eso, tu rescate, eso no te va a dilatar, eso no, porque también eso expira. Pero cuando tú haces la palabra de Dios, la carne, la sangre de Cristo y el Espíritu, tu fortaleza, olvídate, tienes vida, y vida en abundancia. Entonces hay tres cosas que las tinieblas hacen. Una, roban. Y la segunda es matan. Y la tercera es destruyen. Entonces son tres cosas que Jesús hace a través de su cuerpo, de su sangre y de su espíritu. Tres cosas que yo siento la unción de Dios al decirte estas tres cosas. Primero, restituye lo robado. Es como cuando tienes un teléfono bonito y de repente lo pierdes, alguien te lo roba y lo recuperas. Te sientes, wow, recuperé mi teléfono. Entonces, si el enemigo roba, las tinieblas roban, Dios tiene la capacidad de restituir, de regresarte. Y muchas veces hasta darte más de lo que te robaron. Si alguien te robó $1,000 y restituyes y te dan 3,000, no solo te regresaron los $1,000, sino que tienes más de la restitución. Eso es gloria a Dios por eso. Ahora, lo segundo es mata. Y entonces hay cosas que mueren físicamente, espiritualmente, en la vida de uno, pero el cuerpo, la carne de Cristo, la sangre de Cristo y el Espíritu pueden resucitar. Entonces esas cosas que mueren. Y lo tercero, las tinieblas, el enemigo destruye. Significa que Dios puede restaurar como volver otra vez. Entonces eso es lo que significa da vida. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, de la única manera que tú vas a obtener restitución, resurrección, restauración, es a través de la carne, la sangre. No solo la sangre, sino el cuerpo de Cristo es sumamente importante. Es la carne, la sangre y el Espíritu del nuevo pacto, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Esas tres cosas es las únicas que necesitas. Olvídate de la ley de Moisés. La ley de Moisés es muerte. El espíritu de la letra, él mata. La ley mata. La ley está diseñada para exigir lo que no tenemos, pero la gracia está diseñada para suplir lo que no tenemos. Entonces, si tú eres una persona fuerte, como un ángel, usa la ley. Pero si eres una persona débil, que tienes dificultades, que eres débil, usa la gracia, porque la gracia de Dios suple lo que nosotros no tenemos. Mientras que la ley demanda,
Entonces no puedes mezclar. No puedes mezclar. O te quieres dedicar a la ley, o quieres o te quieres dedicar a Jesús. No puedes mezclar las dos cosas. A través de nuestras enseñanzas inclusive hace poco hablé de números de las bendiciones de Dios, que las bendiciones en Dios, en Cristo, son amén, son sí. Y usamos números, deuteronomios, leímos tú puedes leer, pero acuérdate que todo eso del Antiguo Testamento apunta a Jesús, apunta a la gracia, apunta al final. Entonces tú tienes que tener cuidado. Dice Pablo a Timoteo, divide la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad de Dios, pero tienes que dividir, saber separar. La condenación no es para ti, la vida es para ti, las promesas de Dios son para ti, las maldiciones de la ley. El Espíritu Santo te redime a través por la sangre y el cuerpo de Jesús. Dice Pedro, por el cuerpo de Jesús podemos acercarnos ahora a Dios, por la carne de Jesús. Entonces esas tres cosas son importantes. Si tú te enfocas en esas tres cosas, wow, tu vida va a ser, va a superar a los demás, como Pablo superó a los apóstoles de Jerusalén, que eran grandes apóstoles. No eran judíos, eran judíos mesiánicos. Creían en Jesús, del calibre de Juan, del calibre de Pedro, del calibre de Santiago, de los otros apóstoles. Sin embargo, Pablo superó, porque Pablo abandonó la ley de Moisés y abrazó al cuerpo, la sangre y el Espíritu de Cristo. Juan habla de esto y se me está yendo el tiempo. Vamos a leer primera de Juan 5:11, del 1 al 11. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mira el enfoque de Juan. Porque este es el amor de Dios. Este es cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque ese es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos y hablamos. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que ha venido, el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. O sea que no solo el cuerpo era importante, sino el cuerpo y la sangre. No solo la sangre importante, sino el cuerpo y la sangre. Y el Espíritu. Porque ese es el Espíritu, que por el medio de este Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, dice Pablo, por el Espíritu. Entonces son tres cosas: carne, sangre y Espíritu. Y y esos dan testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque esos tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son unos, y estos tres dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan, y recibimos que el testimonio de los hombres es mayor que el testimonio de si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios no ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esa es la clave. Jesús, el cuerpo. Dice Juan, aquí usa la palabra agua. El agua es el bautismo, pero es el bautismo en su cuerpo. Esa es una bella manera. Juan tiene esa habilidad de llevarnos a la palabra, y de después
la palabra se hace carne y tiene esa habilidad de transformar la palabra en carne y la carne en palabra. Es algo exquisito. Entonces, el agua es el bautismo en la muerte en el cuerpo de Cristo. Nosotros morimos al pecado por el cuerpo de Cristo. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos purifica, y su Espíritu nos guía, el Espíritu Santo. Son tres. Wow, qué tremendo. Ese es el mensaje del día de hoy. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida, como ha sido de bendición para mí compartirlo. Yo vivo esto durante el día, en la noche, en la mañana, así que no es cuestión de que me pongo ahorita y ahorita y ya después me desconecto. No, yo vivo conectado con esto porque yo quiero la vida. Yo quiero disfrutar de la vida en mi cuerpo, en mi carne, disfrutar la vida que vino a dar Jesús. Quiero que Dios restituya lo que el diablo me ha robado, que Dios resucite todo lo que el diablo ha matado y que restaure todo lo que ha sido destruido. En el nombre de Jesús yo declaro que Dios lo hace para ti a través de la carne, la sangre y el Espíritu del nuevo pacto. Gloria a Dios por el nuevo pacto. Así que si este video ha sido de bendición para ti en Facebook, compártelo en tu perfil, comenta, hazle like, si estás en YouTube, hazle like al video, compártelo, suscríbete al canal. YouTube es genial para poder ver videos o oírlos. Inclusive yo pongo mi teléfono, hay un video que me gusta, no necesito verlo, nada más con solo oírlo. Verlo es genial. Es una herramienta que Dios ha proveído. Así que si estás en YouTube, ahí están todos los videos que yo grabo, los subo, así como el de ahora. Para posiblemente de que cuando lo edite y lo suba tarda más, pero la bendición se está cosechando, los frutos están cosechando. Va a ser de gran bendición para otras personas. Así que Dios te bendiga, te veo mañana, bye.